Muy buenas tardes, damas y caballeros, amigos todos y amigas todas. Estamos aquí en el Club de Lectores, undécima o duodécima edición. Yo me pierdo en el registro historial, pero hoy es un día especial porque te traemos en lo que en historia se llama una super monstruo, la más fuerte, la más corajuda, la más investigada, la que más ha dicho cosas de un aspecto nacional del cual se tiene poco reconocimiento o memoria, que es algo curiosísimo si en algo Puerto Rico puede tener relaciones internacionales. Tenemos hoy el gusto de tener a la compañera Evelyn Vélez Rodríguez, la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, pasada presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y a su vez una prolífica investigadora, o por lo menos investigadora de un tema muy extraño y muy ocurrente, que es la política exterior del gobierno de Puerto Rico. Nos acompaña hoy en el estudio de Librería Norberto González en San Juan el amigo, colaborador y crítico literario Wilkin Román, quien a su vez tiene una maestría en historia, tampoco es cualquier persona, y un doctorado en antropología, sociología jurídica. Y vamos a hablar inicialmente íbamos a hablar de un trabajo, pero Evelyn dijo, no, vamos a hablar del otro, que es el Plan Drácula, y un acuerdo entre Muñoz Marín y la Marina de Guerra de los Estados Unidos en la década del 40. Así que con esa intro vamos a estar hablando en el estudio la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, el doctor Wilkin Román, el programador, coordinador de la producción en su ejecución, Adrián Ciaca Pérez, en San Sebastián, Robertito Rivera, en el estudio de Radio Raíces, transmitiendo desde Puerto Rico para el resto del mundo, todos nosotros. En la producción general, la compañera Alejandra Ortiz Arraiza y este que les habla, Daniel Nina, como editor en jefe del Post Antillano, quien es el que produce este evento. Así que vamos a estar intercalando. Yo no estoy en el estudio hoy, pero estoy con ustedes presentes. Y Ramón Edwin, el mentor oficial, Ramón Edwin Color Prat, voy a estar dando los anuncios yo, pero Wilkins es el que va a estar hablando. Adelante, Wilkins. Buenas tardes a todos los radio oyentes y a todos los que nos ven por los programas de transmisión de El Post Antillano. Buenas tardes, Evelyn. Saludos, muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenida y grato que traiga toda tu producción de una forma u otra vinculada a lo que es tu trayectoria de investigadora en el área de historia. Usualmente comenzamos con una pregunta basada en el texto que tenemos a mano, que es el texto que de una forma u otra por el que me trajeron a preguntar acá hoy. Y te quería preguntar a ti, ¿de dónde surgió la idea de investigar o de iniciarte en este proceso de investigación en un tema que casi nadie trabaja en Puerto Rico, que son las relaciones exteriores de Puerto Rico en la transición entre lo que era el gobierno de Puerto Rico 1946, 1952, 1952, 1964? ¿Cómo llegas al tema y qué te inicia, ¿no? ¿Qué te motiva a investigar el tema? Bueno, pues todo comenzó en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Estaba llevando a cabo estudios conducentes a la maestría en Historia de Puerto Rico y mi tesis de maestría es sobre el punto cuarto. El punto cuarto fue un programa que se llevó a cabo en Puerto Rico de 1950 al 54. El presidente Harry S. Truman, en su discurso inaugural, lo dividió en 4 puntos. Y el cuarto punto era destinado a un programa para llevar a los países subdesarrollados la técnica y la ciencia y los programas desarrollados en Estados Unidos. Ese punto se anuncia, pero no había ningún programa. Y Luis Muñoz Marín utilizó la experiencia que tenía Puerto Rico en las becas de la Comisión del Caribe para proponerle al presidente Harry S. Truman que Puerto Rico fuera el centro de adiestramiento del punto cuarto. El punto cuarto en Estados Unidos funcionaba que enviaban especialistas a los países de África, Asia y América Latina
pero esos países tenían que firmar préstamos de inversión. En Puerto Rico fue completamente distinto. Empezaron a llegar personas de otros países a estudiar en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela Vocacional Miguel Such, y a recibir entrenamientos en las diferentes agencias de gobierno. El punto cuarto, una vez yo empiezo a investigar, me percato de que es el inicio de unas relaciones exteriores de Puerto Rico. Claro, inician antes del Estado Libre Asociado, en el 50, y llega hasta el 54, porque en el 54, al surgir la Constitución del Estado Libre Asociado, se transfiere al Departamento de Estado todo lo relacionado de Relaciones Exteriores de Puerto Rico. Entonces comienza con el punto cuarto bajo la Junta de Planificación y luego entonces se mueve al Departamento de Estado bajo el programa de intercambio de educación y cultural. Esa experiencia de la tesis de maestría me lleva entonces a continuar la investigación en la tesis doctoral, que ya entonces se titula Puerto Rico, Relaciones Exteriores. Esa tesis, la de maestría fue en el 2000, la del doctorado fue en el 2004, no se publicó en el momento, tardamos 10 años en publicarlo, para madurar la investigación, incluir entonces algo interesante que tiene el texto, que son las relaciones exteriores desde el Estado, Comisión del Caribe, punto cuarto, y el programa de intercambio en el Departamento de Estado, y la otra fase de esas relaciones exteriores, que son las relaciones políticas, que estableció Muñoz con la izquierda democrática. Rómulo Betancourt, Figueres, José Figueres y Muñoz a un lado de la izquierda democrática y por el otro lado los dictadores. Trujillo, que fue el enemigo acérrimo de Muñoz, y a eso le dedicamos solamente un capítulo en el texto. Y pues así comenzó todo, con la tesis de maestría, tesis doctoral, investigaciones posteriores, por ejemplo en Venezuela, en el archivo de Rómulo Betancourt. Te pregunto, hablas de... Pero antes Wilkin, si me das un minutito para decir tres cosas. Antes que nada, Evelyn, gracias por traernos esto. Tengo que decirte que hay un montón de gente escuchándote, tanto en San Juan como desde San Sebastián. Y es importante que tú querías que habláramos del libro Plan Drácula, que es un libro que escribiste hace 20 años atrás y tú lo estableciste los proyectos 5 y 6 y las negociaciones secretas entre Luis Muñoz Marín y la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Eso es un texto inicial, pero después nosotros queríamos hablar de que estamos hablando ahora, que es Puerto Rico, política exterior sin Estado soberano, que eso a Wilkin le va a gustar mucho, por eso tengo que darle cancha, porque de esto Wilkin ha escrito. Tiene un libro de 600 páginas de la soberanía, no te queda y se vende bien, se vende una copia al año, como a $1,200 cuesta la copia. Pero el tuyo es de 1946 a 1964 y tienes otro texto que hay que destacar también con el compañero Carmelo Campos Cruz, quien resulta ser tu compañero de vida, tengo que decirlo, y el libro se llama En pie de lucha, nuevas investigaciones históricas puertorriqueñas. Entonces, en este contexto que estamos hoy, y me toca a mí ahora hacer una pausa para discutir algo que es a toda la gente que nos apoya en estos inventos que hacemos, y queremos auspiciar al Hotel Bolívar, localizado en el corazón de Santurce, atendido por sus propietarios, hospedería familiar, precios módicos. Para información, el 787-593-2242. Al abogado Wilber López Moreno, abogado de casos de quiebra, puede contactarlo al 787-390-0584 o visite su página en Facebook, Consejo de Quiebra Puerto Rico en Facebook. También el bufete de D. Rodríguez, que se especializa en casos de daño y perjuicio y reclamaciones contra patronos en Guayama, para contratación 787-315-0803.
y el libro Algunos de mis ensayos preferidos, 1979-1921, del autor Julio Muriente, editado por Publicaciones Gaviotas, aquí en Casa Norberto, que se encuentra disponible en Casa Norberto, Librería Norberto González y otras librerías del país. Y finalmente a Ingrid Siaka, por auspiciarnos en el Bold Boutique, tienda online donde se consiguen piezas en tendencia de acuerdo con la temporada y con el propósito de conectar contigo y con su estilo. Pueden acceder a la página a través del boldboutique.com o por Facebook e Instagram como Bold Boutique. Gracias y seguimos en el Club de Lectores con la compañera, amiga y luchadora incansable de la investigación, Evelyn Pérez Rodríguez. Pregunta que venía era relacionada con la izquierda democrática, la relación de Muñoz y la política exterior de Estados Unidos como punto de conflicto con la política exterior de Puerto Rico, la política y participación internacional del grupo de trabajo de Muñoz Marín en Puerto Rico. Es que habían dos tipos de relaciones exteriores. Las relaciones exteriores desde el Estado, desde el gobierno, el Departamento de Estado, importante la figura de Arturo Morales Carrión. Y habían otras relaciones exteriores desde el anonimato. Entonces, para la política exterior de Estados Unidos, que no debemos verlo como un ente monolítico, sino con diferentes actores, el Departamento de Estado apoyaba a la izquierda democrática, a Muñoz, a Figueres, a Rómulo Betancourt. Pero la CIA, por otro lado, la Agencia Central de Inteligencia, veía a los dictadores como una forma de estabilidad política en la región en relación a sus intereses geopolíticos y económicos. Y entonces ahí está la lucha de la CIA, el Departamento de Estado, en términos de lo que estaba pasando en la región, y Muñoz posicionándose como si el Estado Libre Asociado le permitiera llevar a cabo unas relaciones exteriores. Entonces, ahí es la conexión del Estado con el Departamento de Estado y el punto cuarto, y por otro lado, las relaciones políticas. Pregunto si como parte del proceso de investigación y de la fuente, a través del Departamento de Estado se trabajaron acuerdos, se desarrollaron proyectos de pactos, de convenios, tal como los conocemos hoy, sobre todo a partir de los 60, a través de lo que se conoce como el derecho internacional de tratados. Es decir, es que son escritos, donde se ponen de acuerdo en X o Y puntos, entre los países con los que Puerto Rico de una forma u otra entraba en relaciones exteriores. Lo que sucede es que dentro de las relaciones exteriores podemos hablar de relaciones exteriores duras y blandas. Las blandas son las relacionadas con la educación, con la cultura, y que no ponen en riesgo los intereses económicos y geomilitares de los Estados Unidos. Entonces, es lo que yo denomino en el texto como una autonomía relativa. En la medida en que eran programas de educación, programas junto con la Comisión del Caribe, pues no había ningún problema. En la medida en que hubiese una situación que pusiera en riesgo los intereses de Estados Unidos, eso no podía llevarse a cabo. Serán acuerdos de colaboración donde el Departamento de Estado utilizaba a Puerto Rico como centro de adiestramiento, pero la idea fundamental de ese rol protagónico fue de Luis Muñoz Marín, en la medida en que eso adelantaba crear la falsa ilusión de que Puerto Rico había dejado de ser un país colonial. Lo otro que te quería preguntar era la relación del Partido Popular en la gestión internacional. Es que yo presto atención al gobierno, Okay. no al partido. Aunque en general, durante la hegemonía del Partido Popular no había una línea que dividiera quiénes eran del partido y quiénes eran del gobierno.
pero ¿Por qué se fueron, hacía como agenda de partido y como agenda de gobierno? es que justo en ese contexto yo no examino qué buscaba el partido como parte de su programa de gobierno, sino que yo trabajo con las acciones llevadas a cabo por parte del gobierno. Ok, en el periodo del 54 al 64, que serían los últimos 10 años, ¿cómo lo diferencia? ¿Cómo entiende, se ve la diferencia entre lo que era aquella gestión inicial vinculada a Punto Cuarto, a la Comisión del Caribe y su desarrollo en esos últimos 10 años? Yo creo que el ideólogo de las relaciones exteriores de Puerto Rico en ese contexto fue Morales Carrión. Morales Carrión trató de impulsar una agenda de dotar a Puerto Rico de unas relaciones exteriores, y hay que establecer la diferencia entre relaciones exteriores y relaciones internacionales. Puerto Rico sí tuvo relaciones exteriores. Lo que no tuvo y no tiene son relaciones internacionales, porque no hay un reconocimiento de la soberanía nacional. Y Arturo trató de impulsar proyectos para dotar a Puerto Rico de relaciones exteriores, pero eso chocaba con la relación colonial. Y un ejemplo de eso es el proyecto Fernos Moray. Una vez Arturo Morales Carrión se da cuenta, después de la no aprobación del proyecto Fernos Moray, que no había posibilidad de ese crecimiento del Estado Libre Asociado, decide entonces integrarse a la política de Estados Unidos más directamente. Y ahí es que él pasa a trabajar en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y dejan a un lado lo que era dotar a Puerto Rico de relaciones exteriores. Esto es interesante lo que nos estás contando, Evelyn, porque como investigadora de punta fina, pues tú nos vas cualificando relaciones exteriores y no relaciones internacionales. Esa distinción es importante. Y a las preguntas de Edwin, las preguntas de Wilkins, también importante el dato de no estudio al partido político, sino al Estado, del cual ellos son activistas políticos que están al Estado, pero que asumen una postura particular. Hay cosas que quería comentar de lo que tú dijiste. Uno, en el dato histórico, porque es una década del 50 extraordinaria. Yo marco, Evelyn, y en los debates con Wilkin lo sabemos, el 1954 como el año fundacional de país. Y como en este país todos los sustantivos y todos los adjetivos los cambian a conveniencia de otro grupo, pues ese era un proyecto de país. De nación siempre reconocido por un grupo, pero esos que administraban hablaban de un país llamado el Estado Libre Asociado con un nombre político. Entonces me parece interesante lo que marcas en este momento del Plan 4, el punto 4, y cómo se inserta este grupo del Partido Popular que quería avanzar por las razones que sean, y ya tú explicaste, de por tratar de justificar que Puerto Rico había venido a algún grado de autonomía, soberanía en 1953, y por otro lado el rol que dura hasta el 54 de Harry S. Truman, quien fue víctima de un atentado de magnicidio por, entre otra gente, Griselio Resola en el 1950. Y yo solo quiero marcar dos cosas. La novela mía, Cortijo, discute en un capítulo el punto 4 desde puertorriqueños que se insertaron en ese punto 4 y se fueron a trabajar a Panamá. Es un dato histórico que yo he recogido en unas entrevistas que hago. Y lo otro de Truman, la historia de 1954 en la novela Yo no he visto a Linda, que es sobre el batallón en la unidad de mujeres puertorriqueñas en la guerra de Corea. Así que lo que me interesaría un poco, antes de proseguir con las preguntas de Wilkins, es que nos ilustre la complejidad de ese momento, porque por un lado había un nacionalismo que todavía estaba muy fuerte hasta 1954, pero por otro lado había un Muñoz muy hábil políticamente que está tratando de hacer cosas para entenderse con Estados Unidos, con las Naciones Unidas y para aclamar a ese sector intermedio de nacionalismo e independentismo que han colaborado mucho con el Partido Popular.
Así que en esa conversación pues me parece esto interesante y como dirían en británica, notwithstanding, es decir, tomando en consideración todos los otros factores, también pensar de que Muñoz en tu otro libro participó en la entrega de las tierras, lo que haya sido con la Marina de Guerra de los Estados Unidos, porque también colaboraba, es decir, para su beneficio. Y es un poco en ese matiz que tú dices, él juega política exterior, pero sin relaciones internacionales. Ese es un matiz muy importante. ¿Cómo es la complejidad de ese proyecto muñozista que pensaba que Wilkins iba a hacer la pregunta desde la estructura de clases sociales? Es decir, los últimos hijos de hacendado o de clases ilustradas del siglo XIX al siglo XX en este aleteo final, porque después Hernández Colón lo tendrá, pero es una pregunta posterior, pero no me parece que ya en el 2000 ese Partido Popular se acuerda de lo que tú estás hablando. Pero me parece interesante esa década. No sé si quieres abordar un poco desde lo que estoy planteando. Mira, en términos de la conexión que existe entre la crisis política de Muñoz con el nacionalismo y las relaciones exteriores, el ejemplo que mejor nos ilustra cómo Muñoz tenía la capacidad de maquinar, porque esa es la idea. Don Pedro Albizu Campos estaba en prisión. El caso de Puerto Rico se iba a ver en Naciones Unidas en 1953. Muñoz le escribe una carta a José Figueres. Figueres, quiero que me solicites la excarcelación, el indulto de don Pedro Albizu Campos, porque él está afectado de sus facultades mentales y por un acto de humanidad yo te voy a contestar la carta diciéndote, a petición de José Figueres, voy a excarcelar a don Pedro Albizu Campos. Todos esos documentos están en la Fundación Luis Muñoz Marín y está la carta donde él le pide la carta a Figueres y la carta de Figueres. Figueres se convierte en el embajador de Luis Muñoz Marín en América Latina, buscando votos para el día que se vio en noviembre el caso de Puerto Rico en Naciones Unidas. Entonces es tener esa capacidad de conocer que mientras don Pedro Albizu Campos estuviese preso, los votos en Naciones Unidas se iban a ver afectados para los intereses de Muñoz y de los Estados Unidos. Claro, increíble dato, increíble dato. Duró muy poco, porque ya en el 54, con los hechos que ocurrieron en Washington, vuelve a prisión y no sale hasta 1965. A ese punto llega Muñoz de jugar las relaciones exteriores. Traes el dato de dónde está la carta. Te pregunté ahorita relacionado con si había una dicotomía entre documentos públicos, documentos del partido. En ese tipo de archivos, ¿se puede ver, por ejemplo, el membrete del gobierno en ese tipo de cartas? ¿Se ven membretes del partido también? No, del partido no. No, no, porque yo estoy trabajando con documentos que obran en el archivo Luis Muñoz Marín, en el Fondo Fortaleza, en el Archivo General de Puerto Rico. Otros documentos están en la sala de Arturo Morales Carrión en la Universidad Interamericana. En ese mismo periodo, el Partido Nacionalista, sobre todo desde México, a través de Juan Jorge Juárez, llevaba a cabo con una gran capacidad de organización, una política exterior desde el partido, pero que no necesariamente está vinculada a un Estado. Sí está vinculada, digamos, a las relaciones del exilio puertorriqueño nacionalista con la Revolución Cubana, por ejemplo. Ellos terminan participando de una forma u otra en las relaciones internacionales de Cuba. Ahí estaba Juan Juan Luis Valves, ahí estaba también la esposa entonces de Pedro Albizu Campos.
esa relación entre lo que hacían los nacionalistas y la política exterior que trataba de una forma u otra llevar Muñoz, chocó, tocó en algún momento en tu investigación. No, no exploré esas relaciones exteriores del Partido Nacionalista porque me concentré en los esfuerzos del Partido Popular Democrático y las relaciones de Muñoz, y no entré en eso. Sí, la información en Naciones Unidas sobre la relación colonial de Puerto Rico era conocida. Esa idea de que el engaño vino por parte de Muñoz o por parte de Estados Unidos a Naciones Unidas, no creo que es un análisis correcto, porque el Partido Nacionalista y a lo mejor otros sectores y actores que no conozco dieron luz y dieron información a los miembros de las Naciones Unidas sobre la farsa del Estado Libre Asociado. Te quería preguntar un poco sobre tus otras investigaciones, cómo se relacionan con esta. Si nos puedes decir, especialmente Plan Drácula, que tenía Sí, interés en que habláramos. sí. Plan Drácula, negociaciones secretas entre Luis Muñoz Marín y la Marina, también están vinculados al Centro de Estudios Avanzados en un curso que tomé con el licenciado Juan Manuel García Pasalacua. Pasalacua dividió todos los periódicos desde el asesinato de David Sáenz, porque no fue un accidente, hasta la salida de la Marina de Vieques, hasta el 2002, porque la salida fue en el 2003. Había recopilado todos los periódicos para que los estudiantes del curso doctoral, que éramos 8 en ese momento, escribiéramos sobre una etapa de lo que había ocurrido. En ese momento yo decido ir a la Fundación Luis Muñoz Marín para buscar documentos, no trabajar con periódicos. Y me encuentro con 4 carpetas de documentos organizados por María Luisa Aldea, que era la secretaria de Luis Muñoz Marín, donde están todos los documentos de esas negociaciones secretas. En el mismo periodo que estoy trabajando relaciones exteriores posteriormente, se dan unas negociaciones secretas entre la Marina de Guerra de los Estados Unidos y Luis Muñoz Marín. ¿Por qué el nombre Plan Drácula? Por lo macabro del plan. El Comité de Puerto Rico, que fue designado por Muñoz para negociar, estaba compuesto por Luis Muñoz Marín, Antonio Fernández Sincer, Heriberto Alonso y Luis Muñoz Marín y Sánchez Vilella. Sánchez Vilella, Muñoz Marín, Heriberto Alonso y Fernández Sincer, que estuvieron dispuestos a negociar la salida de todos los habitantes de Vieques y Culebras, incluso sacar los muertos del cementerio para que la gente no regresara ni a llevarle flores a sus difuntos. Y el asunto de los cementerios, dentro de la negociación estaba en asuntos misceláneos. Entonces, lo terrible es que sí se sentaron a negociar y el gobierno de Puerto Rico pedía a cambio instalaciones militares que estuviesen en desuso o tierras que se llamaban tierras de la corona, que se habían adquirido por parte de Estados Unidos cuando nos invadió de la corona española. Y sí se negoció la vida de 8,000 puertorriqueños a espaldas del pueblo. Entonces, ya otros historiadores como Arturo Meléndez habían apuntado sobre eso, pero era la primera vez que teníamos los documentos
que obran en la Fundación Luis Muñoz Marín. Pues Plan Drácula cumple 20 años este año. Fue una publicación del 2002. Fue mi primer texto y siento mucha alegría de que la vida me haya dado la oportunidad como estudiante doctoral de historia de encontrar esos documentos, de publicar en el 2002, de que los pueblos de Vieques y Culebra conocieran esa verdad. Y yo creo que fue puntual, 2002, porque en el 2003 se logró la expulsión de la Marina de Culebra, de Vieques. Perdonen que me emocione. No, hay que emocionarse porque lo que nos estás contando es una barbaridad de esas cosas que pasan en Puerto Rico. Así que recogemos lo que nos está contando la compañera Evelyn Pérez Rodríguez sobre esos momentos horribles de la historia de este país, dirigidos por Muñoz, que también nos trajo luz eléctrica y agua, no hay duda de eso, pero también quería sacarnos de allí. Y me parece interesante que yo creo que el plan Drácula se consumió, Evelyn. Me gustaría que nos clarificaras esto, porque en unos aspectos las universidades de la década del 60 y el 70, Aguadilla, Humacao, Calley, son universidades que corresponden a antiguas bases militares cerradas y que se entregan al gobierno local y se convierten en universidades. Así que yo quiero saber si lo que ellos no pudieron consumar fue sacar la gente de Vieques, pero consiguieron otras cosas. ¿Qué de ese plan se logró consumar o se implementó? Mira, es bien interesante ver el proceso y todos los documentos yo los dividí en 6 etapas. En la primera etapa, pues Muñoz recibe una carta de McNamara diciéndole que tiene que sacar a la gente de Vieques y Culebra. El problema es que Muñoz decía, pero es que hay que hacer un referéndum, porque a partir de la Constitución del Estado Libre Asociado, para poder abolir un municipio había que hacer un referéndum y Muñoz sabía que no lo iba a ganar. En términos de la negociación, la Marina estaba muy empecinada, ¿no?, en Vieques y Culebra. Y él estaba dispuesta a darle otras instalaciones, pero no vi en ninguno de los documentos ni Calley, que sé que era parte de una base militar, ni Humacao. Esto hay que verlo también en el contexto de la mudanza de lo que era Fort Brooke, que es el Morro, a Buchanan. Instalaciones que quedaban en el área metropolitana, pero de muy poca extensión geográfica. Lo importante era Vieques y Culebra. El plan no se llevó a cabo. Primero, Muñoz se opone, Muñoz negocia, pero también se opone. O sea, una posición intermedia, como conocemos que a veces operan las personas que dicen estar en el centro. Se reúne con Kennedy. Ustedes han visto una foto muy famosa de Kennedy en Fortaleza, que está sentado en una mecedora. Pues ahí se estaba negociando el futuro de Vieques y Culebra. Muñoz le cuenta a Kennedy lo que está ocurriendo, las razones humanitarias por las cuales no deben hacerlo. Kennedy dice, pues no, Plan Drácula no va, no Plan Drácula, no, sino el intercambio de propiedades militares. Y Muñoz pensó que era una victoria, pero detrás de eso estaba Kenneth Berliou, el subsecretario de la Marina, y dice, bueno, pues ahora vamos a hacer una modificación. ¿Y cuál iba a ser la modificación? Quedarse con toda Culebra, y ahora en Vieques, todo lo que nosotros conocemos como La Esperanza, que es la franja sur, que une lo que antes era territorio nacional ocupado por la Marina, la parte este y la parte oeste, unirlo. Pero en ese cambio, en lo que era el Plan Drácula original, el pueblo de Vieques se entera.
Y el alcalde en ese momento hace un comité de defensa de Vieques y sale a la luz pública. Y ahí entonces Muñoz, Fernós y Sánchez Vilella están muy preocupados porque sabían que si el pueblo se enteraba de que ellos estuvieron dispuestos a negociar, el plan Drácula iba a tener que ser implementado por el gobierno de Puerto Rico. El costo iban a ser $20 millones. Se iban a trasladar a toda esa población. Había que crear caseríos donde ubicar a la gente. Y quien iba a tener que dar la noticia, que crear la infraestructura en Puerto Rico, era el gobierno de Puerto Rico. Y el plan estaba diseñado para 5 años. O sea que en ese sentido, ¿por qué no se llevó a cabo el plan Drácula? Porque el Congreso no aprobó los fondos. Esa fue la realidad. Es interesante porque estamos tratando dos leyes, por lo menos desde mentalidad de quien ha estudiado la época. Del periodo post-constitución se aprobaron dos leyes, una para tratar las relaciones exteriores y punto 4. Esa ley todavía está vigente. Es una ley que de una forma u otra regula cómo Puerto Rico llega a acuerdo con otros países a través de los jefes, autoridad nominadora de cada agencia. Y la otra ley es una ley de muy pocos artículos que autorizan a Estados Unidos a adquirir propiedad en Puerto Rico por diferentes vías, entre ellas la expropiación. Cuando me hablas de falta de fondos, es que no tenían entonces los recursos económicos para comprar. No. Falta de fondos en el sentido de que la Marina tuvo que ir al Congreso porque necesitaban tener la aprobación de ese proyecto de ley. Y entonces, miren si el Estado Libre Asociado no tiene ningún tipo de poder. Que la Marina en un momento dado le dice a Muñoz, mira, no te preocupes, porque no tienes que hacer el referéndum. Si nosotros hacemos esto por el Departamento de Estado Federal, eso está por encima del Estado Libre Asociado y no tienes que llevar a cabo el referéndum. Ocupación. Sí. En estos días, por ejemplo, dentro de Europa, sectores de derecha, no de izquierda, han cuestionado la capacidad de la Unión Europea para responder de forma autónoma a una política exterior de Estados Unidos con relación a Rusia. Y una de las bases, ¿no?, para sustentar ese argumento es que están ocupados por bases militares de Estados Unidos a través de la OTAN. ¿Cuántas bases había en Puerto Rico entre el periodo del 50 y el 65? Además de Vieques y Culebra, habían como 7 más, ¿no? Lo que pasa es que hay que verlo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sí. La Segunda Guerra Mundial, William de Lehin llega a Puerto Rico a militarizar la isla. Las grandes expropiaciones en Vieques se dan a partir del 41. Entonces, bases importantes en ese contexto, Ramey, Salinas, Roosevelt Road, que fue el complejo mayor que tenían en el área este. Pero en medio de la negociación de Plan Drácula, se planteó la posibilidad de Puerto Rico advenir a la independencia. Y los congresistas, la pregunta que hacían era, si Puerto Rico se convierte en una república, ese territorio sigue siendo de nosotros y nos pertenece, igual que ha ocurrido en Guantánamo. Sí, es la mentalidad de que, por ejemplo, tú lo ves... De que una base militar es parte de su territorio nacional. Sí. En la constitución de ellos tienen un tipo cláusula territorial para efectos de las bases. Un poco ese es el contexto en el que se está dando la situación de los argumentos que se hacen sobre la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea, a que están ocupados por bases militares de Estados Unidos y eso les resta a ellos en su política exterior autonomía o soberanía como grupo.
Bueno, pero El es que, argumento me parece familiar a mí porque yo vengo de Puerto Rico y históricamente uno de los argumentos para cuestionar la soberanía de Puerto Rico es la altísima presencia de bases militares en Puerto pero Rico. no podemos olvidar que nosotros estamos bajo la cláusula territorial. Ellos también. O sea, es más o menos No, no, lo no, único no, que no, ahí no, no es. no, es Perdóname, distinto. vamos, No es lo vamos a hacer un mismo. debate distinto porque la obra es la de ella, pero otro día hablamos de este debate sobre la cláusula territorial que siempre está en boga por nuestra condición colonial. Pero Evelyn, antes que nada, déjame hacer unos pequeños anuncios, los últimos que me faltan. Y hay unas preguntas de nostalgia que quiero traerte ya mismo, porque el trabajo que tú has documentado y todo lo que nos has explicado, y lo más importante, como tú has reiterado ya en varias ocasiones, es que esa data estaba allí, en la Fundación Muñoz Marín o en la Fundación o Archivos de la Fortaleza. Y es interesante que deberían haber 1000 personas como tú investigando toda la documentación de Muñoz Marín para develar cómo este país se funda a partir de 1952. Pero antes de seguir, debo decir que le damos las gracias a el libro La Gran Ausente de la maestra Celestina Cordero Molina, de la autora Zulmaria Alberio Ramos, que se encuentra disponible en Amazon, Librería Candil y con editorial EDP University. También el libro Espina que es puta libertad, ensayos 2020 del autor Francisco Cabanilla, que se encuentra disponible en la librería Norberto González, Librería Mágica y con Pasillo del Sur Editores a pasillodelsur@gmail.com o al 787-727-4845. El libro Un flanor caribeño, el ensayo híbrido de Eduardo Lalo, de la autora Carmen Centeno Añese, se encuentra disponible en la librería Mágica. Y finalmente el libro El espía de Betance, del autor Irán Lozada, que se encuentra disponible en la librería Norberto González, librería Laberinto y en la librería Mágica. En la página de Facebook de Irán González también se puede encontrar el mismo. Yo, con esto ya terminamos los anuncios y gracias a la gente que nos patrocina, pero Evelyn, te hago esa pregunta de la nostalgia, porque, y esto es un debate que Wilkins ha participado con sus propias investigaciones, así que yo puedo destacar también que Wilkins sobre este tema ha hablado en su libro sobre la soberanía del Estado Libre Asociado, que es otro texto que existe, que se vende en las redes sociales. Pero Evelyn, hablando de tu trabajo, ¿por qué te planteo nostalgia? Porque reconociendo lo limitado de todo, que es un poco cuando tú sacaste estos trabajos bajo la administración de García Padilla y el empuje, por decir algo, que hizo David Bernier como secretario de Estado, Rafico Alves, que estaba allí también, y el valor que le dieron a este trabajo tuyo, un poco la nostalgia es que eso pasa del 54 al 64, del 46 al 54, al 64. Luego vienen distintas administraciones y cada vez más hay administraciones en este país que le interesa menos el desarrollo de todo esto, salvo, curiosamente, el ejercicio de política exterior de la actual administración de Pedro Pierluisi, que me tiene sorprendido, porque está buscando como que un gancho de hacer Puerto Rico relevante al mercado europeo. Pero otras administraciones no han sido así, salvo esa las de Cushing tuvieron, las de Hernández Colón tuvieron unas peculiaridades, es decir, la del 74, 76, 80 fue una, las del 88 al 90, del 84 al 92 fueron otra. Pero marco un poco el intento, y de esto Wilkin escribía recientemente, por lo menos en las comunicaciones privadas que tenemos, del intento que hace García Padilla con establecer tratados comerciales con la República Dominicana. Hicieron una serie de tratados o acuerdos de comercio bajo CARICOM. Así que esa nostalgia es que alguien intentó llevar al límite lo que era la política exterior sin tener política internacional. Pero en el devenir del país, cuando tú empiezas a analizar esto, yo sé que no es tu marco de historia, pero puedes hacer el ejercicio comparativo si lo has hecho. ¿Eso se perdió todo, esos esfuerzos de Muñoz, o se fueron recreando de otra forma? A mí me sorprende el viaje del gobernador los otros días a España, porque fue más allá de ir nuevamente a ser condecorado y ahora visitar a su nuevo amigo, que es el rey de España, pero también ellos andaban en una nueva misión de estas de comercio internacional, etcétera, y tratar de ubicar a Puerto Rico en un plano internacional para hacerlo atractivo económicamente. Así que no sé cuál sería tu reacción. Bueno, me estás pidiendo mi reacción y te la voy a dar. Hay una diferencia
La diferencia yo veo es que esta misión comercial, porque no son relaciones exteriores, es el neoliberalismo. Están tratando de vender lo que queda del país. Y fueron a hacer negocios. No, si te fijas, no hubo comunicación por parte del gobierno español, sino con el rey. O sea, con relaciones económicas, pues como fue el puente Teodoro Moscoso, y ver a quienes le pueden seguir entregando lo que nos queda. Yo lo veo así. Me parece que es con el rey porque es el jefe de Estado, a efectos de España. Ay, por favor. En materia de relaciones internacionales. Pero no sé. Me fueron piden a mi opinión. Fueron a venderles 59 millones que hay disponibles de fondos federales. Claro. Y ahí puedo estar de acuerdo con usted. Y hay un documental como de media hora con una entrevista de F en Casa de las Américas a Pedro Pierluisi, donde él les regala el país. Uh-huh. Sí, pero eso es consistente con lo que dice la compañera Evelyn Vélez Rodríguez, de que es un ejercicio de mercadotecnia, de venta de activos de país. Y es interesante, compañera Evelyn Vélez, porque no solo es el Teodoro Moscoso, uno de los dos expresos, creo que es el del norte, claro, es una compañía española que lo está explotando. Claro. Y ellos han tratado de continuamente, por las razones que sean, seguir profundizando en la privatización del país a empresas españolas. Ese detalle, yo quiero saber, ese detalle que usted acaba de decir, que el Estado español no recibe el gobernador, lo recibe el rey, que es como crear la mancomunidad británica de territorios coloniales, postcoloniales, ¿verdad? Uh-huh. Me parece curioso, ¿verdad? Porque yo no lo había visto y ahora usted lo ejemplifica. El jefe de Estado español no se reunió con el gobernador de Puerto Rico. Claro. No me consta que el ministro, la ministra de Comercio español se reuniera con ellos, a menos que usted me diga lo contrario. Pero ese detalle es interesante. Fuimos a encontrarnos con el rey, su amigo, ahora son amigos, y dentro de eso es como tomando oportunidades para beneficio personal. Pero bueno, estamos en un programa extraordinario con la compañera Evelyn Vélez Rodríguez, el Club de Lectores en esta 12ª edición. Tengo buenas noticias, más allá de lo que Ramón Edwin Colón Prats nos haya pedido, nosotros también hemos voluntarizado, posiblemente extendamos la vida del Club de Lectores hasta junio, porque hemos montado un número, tiene un montón de gente siguiéndonos y con mucho interés. Y este chistecito de traer historiadores e historiadores es un éxito, porque los libros de historiadores gustan tanto en Puerto Rico, sobre todo cuando uno está discutiendo el meollo inicial de la década del 50, visto ahora. Yo que ando por el sur, fui a ver el Paseo del Indio y fui a ver la privatización, no solo de los que se quedaron con la reserva, sino de todo el mundo está metido allí. Eso está parcializado con gente con botes de 150,000 pesos, todo el mundo en la casa. Es una falta de respeto al país, pero eso hablamos otro día. Por eso es que necesitamos historiadoras como usted, compañera, para que sigan documentando lo que pasa en este país. Bien, estamos en el Club de Lectores con Evelyn Vélez Rodríguez, la doctora Evelyn Vélez Rodríguez, y con el compañero Wilkin Román Samot, discutiendo los trabajos, son varios: el Plan Drácula, la política exterior del Partido Popular Democrático o del gobierno de Puerto Rico de 1946 a 1964, y el libro En pie de lucha sobre las nuevas historiografías. De ese libro, ¿qué nos puedes decir? Que es coautorado con el compañero Carmelo Campos Cruz. Ese tercer trabajo que no hemos tocado todavía, que lo tienes ahí, es el que está de frente en la cámara. Pues esa fue una experiencia hermosa. Y que conste, Evelyn, perdóname, que Aida Mendoza Rivera te envió saludos por el chat, está chateando y dijo que ese libro es el que ese es un gran libro. Bueno, ese libro es la oportunidad que me brindó el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, donde fui profesora por 17 años, de acompañar a futuros historiadores en formación.
Para la carrera de historia en maestría, ahora hacemos tesina, no tesis. Y una tesina es un trabajo de investigación publicable que tenga de 30 a 35 páginas, pero que tenga toda la metodología y exigencia de investigación que propone una tesis. Tiene que haber un problema de investigación, hipótesis, objetivos, metodología, marco teórico, y tiene que hacer una aportación a la historiografía, tanto puertorriqueña como caribeña. En ese contexto, ¿verdad? Dirigí 83 tesinas y al principio me sentaba en la mesa de comedor con mi esposo, el licenciado Carmelo Campos Cruz, comentándoles sobre las investigaciones. Es una pena que en este país hayan tantas buenas investigaciones cogiendo polvo en los anaqueles de las bibliotecas, en las computadoras que se dañan, en programas que después no pueden migrar. Y entonces, ¿cómo dan a conocer un texto de 30 a 35 páginas? Pues mediante una publicación que se llama En Pie de Lucha, porque este es un pueblo que siempre ha estado en pie de lucha, donde 19 historiadores presentan a la comunidad académica las nuevas líneas de investigación. ¿Y en qué giran? Giran en torno a los estudios culturales, a los estudios de la subalternidad, y en pie de lucha porque la constante es lo que nuestro pueblo ha llevado a cabo en este proceso. La mayoría son del siglo XX, son investigaciones del siglo XX y es una belleza de texto, porque puede leerlo no en orden, puede decidir qué investigación decide leer ese día. La mayoría de los autores es su primera publicación y nos llena de mucha alegría. Está dividido en un área de política, sociedad y cultura. Para que tengan una idea, trata sobre la presencia de la mujer en el Partido Socialista Puertorriqueño en el periodo del 71 al 77, sobre historiografía de la Liga Socialista Puertorriqueña en el periodo del 64 al 79, el Movimiento Obrero Unido en Sindicalismo y Represión, 71 al 78, sobre la presencia del veterano, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, una figura particular que Ricardo Díaz Díaz, la misión puertorriqueña en Cuba, la lucha descolonizadora del movimiento pro independencia del 59 al 71, el Festival Casals, un proyecto cultural bajo la Compañía de Fomento Industrial del 57 al 77, los movimientos de rescate de tierra, en el caso de Mayagüez, del 69 al 72. Es un trabajo extraordinario. Excelente. Y sí coincido, hay mucho trabajo que no se publica, sí, lamentablemente. Yo creo que sí, que nos hace mucha falta retomar el libro y seguir en pie de lucha. Esa es una idea de una historiografía contestataria. Sí. ¿Hace falta? ¿Necesaria? Es muy necesaria, porque la historia de nuestro pueblo es un pueblo que hemos estado luchando por sobrevivir y por seguir hacia adelante. Un pueblo victorioso. Nosotros somos un pueblo con mucho coraje, que hemos hecho cosas maravillosas. ¿Qué otros proyectos tiene Evelyn ahora pendientes? Ay, tengo dos proyectos hermosos. Uno de ellos es el libro de teoría y metodología de la investigación histórica. Yo creo que los historiadores trabajamos mucho como los artesanos, ¿no? Somos aprendices de maestros. Y yo tuve muy buenos maestros,
La vida me ha dado la oportunidad de acompañar a historiadores en formación, pero el último libro que tenemos de metodología, por decirlo así, es el de Gervasio, de 1986, que fue una gran herramienta para todos los historiadores en formación, pero esto ha evolucionado mucho. Y lo que compartí en los cursos con los estudiantes en ese proceso de investigación, pues quiero ahora abrirlo al público en general. Que cualquier persona que quiera estudiar historia y que quiera escribir historia pueda hacerlo. Ese es el proyecto que tengo ahora para verano. Está bastante adelantado. Los estudiantes míos saben que le debo ese libro. Se lo Es debo interesante. Evelyn, gracias por eso. ¿Cuál es el otro proyecto, Evelyn? El otro proyecto es que junto al licenciado Carmelo Campos Cruz vamos a iniciar una casa editora. Se va a llamar Colectivo 1510. Y los temas van a ser sobre historia, antropología, sociología, pero con el detalle de que debe ser en contra de la historia oficial. Muy bien. Tremenda idea. Y pauta, viste cómo pasó las cabras de un corral a otro y eso es pauta. Pues te apoyamos. A nombre del Po Santillano te tenemos que apoyar. Claro que sí, tremenda idea y te felicito a ti y al compañero Carmelo, con quien a veces nos canteamos de esos por internet y cada cual está pendiente de lo que hace el otro, pero qué chévere idea de seguir haciendo. No solo somos un pueblo en lucha, pero siempre que nos digan, ¿te acuerdas? Desde 1898, que somos una partida de vagos, usted le dice, más vago es usted que yo, pues yo estoy todos los días trabajando. Así que ese es el país en lucha, no solo en pie, sino luchando, construyendo, haciendo alternativas como es esta casa editorial que ustedes quieren formar. Sobre esto, Aida de Mendoza toma nota, eso es una nueva, Aida está con nosotros los lunes dando notas históricas, eso es un detallito, una casa editorial especializada entre otras cosas en asuntos de historia. Quiero relacionar este último punto antes de irnos, nos quedan ya 3 minutos, con un trabajo que me he relacionado, que es el libro de Clara Román Odio sobre las mujeres espiritistas puertorriqueñas del principio del siglo, o de los últimos 3 décadas del siglo XIX y las primeras 2, solo para destacar que ella descubre en ese libro tantas mujeres escritoras que habían en Puerto Rico a principios del siglo XX que pasan y que nunca se han destacado porque están marginadas por otras conversaciones. Así que yo creo que el rol del trabajo que estás haciendo, que tienes ya, como dirían en otro continente, una obra profunda de 20 años como mínimo de estar comentando cosas que había que develar. Yo creo que la importancia de eso es a ti y al resto de todos y todas nosotros seguir investigando lo no hablado, lo invisible, hacer visible lo invisible. Y este es un país que yo me sonrío, pero normalmente todo lo que nosotros hacemos es como la primera investigación. Y eso a mí me patea mucho, que todo sea la primera investigación. Ese dato que tú has dado de unos documentos sobre el Plan Drácula, que la secretaria de Muñoz documentó y los puso en un archivo, que tú lo encontraste y lo documentaste, que lo documente más gente, que hagan novelas de eso, que hagan películas de eso, y que se denuncie de tantas formas para crear resistencias culturales a esta relación de dominación que por 500 años hemos tenido con distinta gente que les gusta controlarnos. Pero un día nos vamos a zafar de eso. Evelyn, a nombre del Po Santillano, ¿quieres decir algo antes de irnos? Pues muchas gracias. Tremendo. Muy agradecida por la invitación. Cuando pase verano, volvemos para presentar ahora el nuevo libro que va a salir de este trabajo, ¿ok? Wilkins Roman, algo que nos quieras decir antes de irnos. ¿Estamos bien, Wilkins? Saludos a todos, muy buenas tardes y gracias, Evelyn, por estar aquí y a ustedes por la invitación. Bien, a nombre del Po Santillano le damos las gracias a Adrián Ciaca Pérez en San Juan en los controles, a Robertito Rivera en los controles de Radio Raíces en San Sebastián, a Alejandro Ortiz Arraiza por la producción general, a Ramón Edwin Colón Pras, el mentor primario desde Radio Raíces, y este que le habla Daniel Mina desde San Juan de Puerto Rico transmitiendo hoy. Gracias, seguimos el lunes que viene a las 6 de la tarde en Cultura 7D, que tiene un capítulo de historia, y Aida Mendoza que estaba tomando notas, vamos a introducir los trabajos tuyos de investigación para verano y esas cosas que nos estás diciendo, sobre todo la nueva editorial.
El viernes volvemos con Funche Caribeño, todos los viernes a las 6 de la tarde, y el próximo sábado tenemos el Club de Lectores con la doctora y amiga Doris Quiñones para hablar del segundo congreso de CONAFRO y el libro que se hizo a la luz de ese congreso sobre las ponencias que se dieron. Será hasta entonces, estamos en lucha y produciendo como país, un país extraordinario de vivir, porque no solo sabemos pelear, pero también bailamos, cantamos y nos reímos. Hay que luchar riéndonos siempre. Será hasta entonces. Gracias a todos y a todos por seguirnos. Muchas gracias.